Hola y gracias por acompañarnos para un nuevo análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los libros más intensos, yo diría, y poéticos de los profetas menores, el libro de Nahum. La fuente principal para nuestro recorrido será el estudio del Dr. Charles Feinberg, pero también nos vamos a apoyar en el comentario bíblico Mundo Hispano y en algunas notas de contexto cultural. Sí, para entender bien el mundo en que se escribió. Exacto. Y nuestra misión es desentrañar el poderoso mensaje de Nahum, que es, en esencia, un oráculo de juicio contra una de las superpotencias más temidas de la antigüedad. El imperio asirio y su capital, Nínive. Justo. Y aunque suene historia antigua, veremos que los temas de justicia, de poder, de esperanza, resuenan de maneras muy sorprendentes hoy. Totalmente. Porque, a primera vista, es un libro sobre destrucción. Eso es lo que uno ve. Pero si miramos un poquito más de cerca, es también un mensaje de consuelo. De reivindicación. De reivindicación para el pueblo de Judá que había sufrido. Bueno, había sufrido enormemente bajo el yugo asirio. Es que hasta el nombre del profeta, Nahum, que significa consolación o misericordia, crea una tensión fascinante con la dureza de su profecía, ¿no? Ahí está la clave. Eso es lo fascinante. Cómo un mensaje de juicio para una nación puede ser, al mismo tiempo, un mensaje de esperanza para otra. Ok, a ver, vamos a desglosar esto. Empecemos por el hombre y su mensaje. Feinberg describe la profecía como un oráculo, pero literalmente usa la palabra hebrea masa. ¿Qué significa carga? Una carga. Se siente el peso, ¿verdad? Totalmente. Sugiere que es un mensaje pesado, difícil de llevar y sobre todo de entregar. Nahum no habla por su cuenta. Claro, no es una opinión personal. Para nada. Dios le ha entregado esta carga para que la anuncie. Y el objetivo es Nínive. Para entender la magnitud de esto, hay que recordar quiénes eran los asirios. Sí. El comentario bíblico Mundo Hispano los describe ejerciendo una administración imperialista brutal. Fueron ellos los que destruyeron el reino del norte de Israel años antes. Exacto. Eran la encarnación de la crueldad y el poder militar. Su política era el terror. Entonces, este mensaje de juicio contra Nínive era, como dice Feinberg, un acto de misericordia para el pueblo que Dios ama, que era Judá. Es una perspectiva de dualidad muy, muy interesante. Y me lleva al primer capítulo, que tiene una de las descripciones de Dios más potentes de toda la Biblia. ¿Sí? Se le llama celoso y vengador, pero casi en la misma frase también se le describe como lento para la ira y grande en poder. Parecen atributos contradictorios. Es una de las claves del libro, sin duda. Y Feinberg nos ayuda a entender estos términos en su contexto original. A ver. Celo, en hebreo kang, no es una envidia pecaminosa como la entendemos nosotros. Es la preocupación intensa de Dios por su pueblo y por su propia honra. Exige una lealtad completa. Ok, tiene sentido. Luego, ira, ap, es su estado permanente frente al pecado. Es una reacción natural de su santidad. Y venganza, nakam, que es la palabra más fuerte. Sí, la que más ruido hace. Claro, no es un arrebato de furia, es justicia retributiva. Es la acción de un juez que restaura el orden divino que fue quebrantado. Eso lo cambia todo. No es personal. No, es judicial. Y aquí es donde el contexto cultural nos da una pista, ¿cierto? En el antiguo Cercano Oriente se esperaba que los dioses nacionales, como Quemos de Moab, le dieran la victoria a su pueblo en la guerra y punto. Exacto, era una cosa de poder bruto. Mi Dios es más fuerte que el tuyo. Pero aquí, Jehová no solo promete victoria, lo hace basándose en un carácter moral definido. Él es justo. Y por lo tanto, no dará por inocente al culpable. Pero su juicio no es impulsivo, es medido, es lento para la ira. Precisamente. Y una vez que establece quién es el juez, el libro se vuelve increíblemente gráfico al describir la sentencia. La caída de Nínive. Es que es muy visual. Habla de carros que corren enloquecidos, de un saqueo de tesoros infinitos. Sí. Y esa imagen que destaca Feinberg, la ciudad como un estanque de aguas, cuyos habitantes huyen en pánico y el estanque se vacía, es desoladora. La descripción es poética, pero su intención es muy precisa. Anuncia una desolación total, irreversible. Y de hecho hay una frase en el capítulo 3, versículo 19, que es lapidaria. Dice:
No hay remedio para tu quebradura. Exacto. Y esto plantea una pregunta importante, ¿no? ¿Por qué este juicio es tan definitivo? Sobre todo si recordamos el libro de Jonás. Ah, ese es un punto clave. Claro, porque en el libro de Jonás, la misma ciudad de Nínive se arrepintió. ¿Y Dios la perdonó? Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Jonás demostró que la misericordia de Dios está disponible para todos los que se arrepienten, incluso para el enemigo más temido. La puerta estaba abierta. La puerta estaba abierta. Sin embargo, el arrepentimiento de Nínive en tiempos de Jonás fue de corta duración. Para la época de Nahum, menos de un siglo después, el imperio había vuelto a su violencia y a su opresión. O sea, volvieron a las andadas. Peor, el mensaje de Nahum muestra la otra cara de la justicia divina. La gracia que es rechazada o abandonada, pues eventualmente da paso a un juicio inevitable. Tuvieron su oportunidad. La tuvieron. Y la historia lo confirma. Feinberg señala que Nínive fue destruida y desapareció, literalmente, en el año 612 a.C. Desapareció tanto que por siglos ni se sabía dónde estaba. Hasta que la arqueología la encontró. La profecía se cumplió al pie de la letra. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto? Si juntamos las piezas, Nahum no es solo la crónica de una venganza. No, para nada. En el fondo, es un mensaje de esperanza para los oprimidos. Esa es la esencia. Es la afirmación de que los imperios arrogantes, los imperios crueles, no duran para siempre, y que Dios es un refugio para los que confían en Él en medio de la angustia. Es una idea muy poderosa. La justicia, aunque a veces parezca lenta, finalmente llega. Y la destrucción de la maldad es vista como una victoria de Dios y como una evidencia de la esperanza de su pueblo. Y con este análisis de Nahum, nos acercamos ya al final de nuestro recorrido por los profetas menores. Ha sido un viaje a través de la historia de Israel, sus luchas, sus caídas y las promesas de Dios. Esto nos deja con una reflexión final, creo. A ver, ¿Cómo resuena hoy un mensaje sobre la justicia divina contra un imperio antiguo? Pues, quizás nos obliga a preguntarnos sobre el poder, sobre la opresión en nuestro propio mundo. ¿y sobre dónde depositamos nuestra esperanza de justicia y liberación? Exacto. Es un tema que trasciende la historia. Una idea muy poderosa para reflexionar. Y con ella cerramos este estudio para invitarles a nuestro próximo y último análisis de esta serie. El final del viaje. Así es, viajaremos en el tiempo después del exilio para encontrarnos con el profeta Malaquías. Él no se dirige a un imperio enemigo, No, se dirige al propio pueblo de Dios. confrontando su apatía, sus corazones fríos. Será el broche de oro para entender el mensaje completo de los 12 profetas menores. Gracias por acompañarnos.